Reina. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar, así como hemos hablado de aquellos puntos críticos que puedan afectar a las calidades de los resultados en la fase preanalítica. Ahora vamos a hablar de aquellos puntos críticos en la segunda etapa, la etapa analítica, que es la etapa donde vamos a ejecutar como tal la prueba. En esta etapa no hay que olvidarnos de siempre procesar las muestras de control de calidad junto a las muestras de los pacientes. No puedo procesar solamente muestras de pacientes. Tengan muy en cuenta que porque es la única forma en la que voy a descubrir si el resultado, los resultados que estoy obteniendo son correctos o no. Si yo proceso solamente pacientes, ¿con qué voy a comparar estos pacientes? Yo no sé nada de las muestras de los pacientes. No sé qué cantidad de cada analito tendrán. No sé si el resultado está bien o está mal. Entonces, siempre para verificar los resultados y validar los resultados de los pacientes tienen que procesar junto a las muestras. Siguiente, por favor. Ahora, estos puntos críticos durante la fase analítica, ¿cuáles son? Primero, todo empieza, porque ya estamos en la fase analítica, análisis, estamos hablando. La elección de equipos, de reactivos, de materiales que voy a usar, porque eso va a entrar dentro del momento de que voy a hacer la prueba, ¿no? Ustedes ya como laboratorio, cuando ustedes sean dueños de un laboratorio, cuando estén trabajando en un laboratorio, los van a consultar, elijan el mejor método que puedan. Siempre, por favor. Aquello que les convence de todas maneras. O sea, ustedes al elegir un método, un reactivo, pero lo van a elegir porque también es de calidad. Para ustedes es de calidad ese reactivo, ese equipo. ¿Qué significa eso? Elegir aquel equipo, aquel método que está satisfaciendo todas sus expectativas, tanto económicas, sí, como de ejecución, las especificaciones de cada método. No elijan solamente tomando en cuenta un factor, por ejemplo, la economía, que elijan el más barato. No, tiene que hacer un global de hacer los pros y los contras de cada equipo, de cada método que hay disponibles y ustedes vean cuál va a resultar mejor. Segundo, tienen que, a la anterior volver, por favor, el personal debe estar capacitado, porque es el personal el que está realizando el procedimiento. Si yo contrato a una persona, a un estudiante, perdón, pero es la verdad, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, todavía no estamos preparados para trabajar en laboratorio. De forma, podemos ir a ayudar tal vez a cómo eso, todo lo que ya hemos hecho. Pero no creo que ustedes como estudiantes ya están en quinto, pero no van a ir a trabajar en el área de hematología, ¿verdad? Porque pues sí, están llevando hematología. Pero hay laboratorios que hacen eso, contratan estudiantes para allá, las distintas áreas, y todos son áreas de especialidad, que ni siquiera un graduado debería estar trabajando, sino un especialista. Entonces, el personal tiene que ser capacitado, tiene que dominar su área, todas las pruebas de su área. Otro punto crítico, los programas de control de calidad, tanto interno y externo. Debo participar en ambos programas. Cada laboratorio va a ser responsable de su programa de control de calidad. Y aparte, tengo que inscribirme a un programa de control de calidad. Estoy evaluando, yo me estoy autoevaluando, pero también estoy contratando a una institución para que me evalúen desde afuera. ¿Sí? Siempre usar, como les decía, las muestras de control en las distintas áreas. Ahí les pongo suelos, que es la muestra que se utiliza en química clínica o en química sanguíneas, son suelos. Pero también hay muestras de control de sangre fetal, hay de orina, hay de heces, hay de plasma. Entonces, siempre usar una muestra control al momento de procesar las distintas pruebas de los pacientes. Y esas muestras de control, que ya no sean como en los viejos tiempos, full de sueros, full de plasma. Antes, ¿qué se hacía? Se mezclaba todo lo que sobraba de sueros, de plasmas,
de los pacientes que he atendido y determinaba con los métodos que tengo en el laboratorio, determinaba los distintos analitos y eso yo estaba después como control de calidad. No, tienen que ser certificados, ya no usar pool de sueros o pool de plasma, pool de sangre. Tiene que ser muestras certificadas. ¿A qué se refiere certificada? Que el fabricante ha determinado los valores de los distintos analitos de estas muestras usando un método Gold estándar. No cualquier método, un método Gold estándar. ¿Okay? Que es el mejor método para esa prueba. No hay un método actual que se aplique desde cualquier análisis. Todos los análisis tienen un método Gold Standard. Es el mejor método hasta el momento para determinar ese análisis. Es el que tiene mayor especificidad, mayor sensibilidad. Ya vamos a hablar de este término. ¿Sí? Ahora, otro punto de clave es el tiempo en que yo me demoro en procesar las muestras. Está bien que seamos cuidadosos, pero si me tardo mucho, si soy muy lento, no voy a acabar el trabajo. Y al no acabar el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar esperando al paciente, al médico, y estoy ya bajando su satisfacción con mi trabajo. Me van a decir, no es de mala calidad ese trabajo del laboratorio, tanto porque me he entregado tarde. Entonces, trabajen con calma, siendo siempre conscientes de lo que están haciendo, pero a un ritmo que les permita acabar con todo el trabajo. Porque hay días en que si ustedes van a un hospital, los ven internos, nomás van a ir aquí al viernes, se procesan más de 200 muestras en una mañana. Eso tienen que procesar las 200. Y si no se quieren quedar todo el día, tienen que tratar de hacerlo a un ritmo que les permita acabar. Siempre contar con manual de procedimientos, eso es ya les expliqué antes, que es el manual de procedimientos, después, donde está detallado paso a paso qué se debe hacer para cada proceso de laboratorio, para cada técnica de laboratorio, método, para cada prueba, para que cualquier persona, cualquier bioquímico que en algún momento pueda ayudarle a sustituir de forma temporal o permanente, a pesar de ser recién estar empezando en el laboratorio, no haberse familiarizado tanto, ya pueda procesar sin problemas las pruebas. Y luego la rapidez de todo el proceso, no solamente el momento del PPT, sino la rapidez en la que voy a transcribir los resultados del informe, la rapidez en la clasificación de residuos, todo el tiempo que implica la fase analítica. Siguiente. Luego está, como les decía, uno de los puntos críticos, la elección de los métodos relativos de los equipos, ¿verdad? Todo lo que utilice en laboratorio. Porque en gran medida de esta elección que yo vaya a hacer, va a depender la sensibilidad, la especificidad, el límite de detección y la linealidad de las pruebas que estoy realizando. Y vamos a definir esos términos, sensibilidad, especificidad. Siguiente, por favor. Todo equipo, todo reactivo que ustedes vayan a comprar, lean en sus insertos o en las fichas técnicas de los equipos. En algún punto les va a decir, este reactivo tiene una sensibilidad de tanto. Entonces, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere la sensibilidad de un equipo, de un reactivo? Vamos a clasificar, como ya lo hemos hecho antes, a las pruebas en cualitativas y cuantitativas. Para las pruebas que son cuantitativas, aquellas que determinan un valor del analito más sus unidades, ¿verdad? Para esas pruebas, la sensibilidad se entiende como la mínima concentración que se puede medir
con un determinado reactivo, con un determinado equipo. Hay la misma cantidad que se puede medir del analito usando ese reactivo, usando esa prueba, usando ese equipo. Les doy un ejemplo, en el caso de la glucosa, vayan a ver su insert, les dice sensibilidad 1 miligramo sobre decilitro. Eso quiere decir que puedo usar ese reactivo para determinar la concentración de glucosa en muestras que ya tengan desde 1 miligramo sobre decilitro de glucosa. Muy probablemente si la muestra tiene 0,8, 0,9, 0,6 miligramos sobre decilitro, es decir, por debajo de 1, yo no voy a poder medir la glucosa con ese reactivo. Tal vez hay otros que me mida desde 0,5. Con eso sí puedo medir. Pero con el que tiene la sensibilidad de 1, no voy a poder medir lo que está por debajo de 1. Entonces, la sensibilidad es la mínima concentración de analito que se puede medir con un determinado reactivo o un determinado equipo. En este caso, siempre traten de elegir aquellos reactivos, aquellas pruebas que te den un menor valor de sensibilidad, es decir, una concentración más pequeña que sea su sensibilidad. Porque así vamos a poder medir los extremos de las muestras. Porque en un momento hay una muestra que tiene así muy poquito, vamos a poder determinar. No elijan reactivos o métodos que tengan más sensibilidad, en este caso, que te digan que la concentración más baja que pueden medir es altísima. No les va a servir para muchas muestras. Van a tener que rechazar en muchos casos a pacientes, rechazar los exámenes. Entonces, elijan aquel, siempre que se pueda, ¿no? Elijan aquel que les da una concentración más baja como sensibilidad. Y ahora, el otro lado, las pruebas cualitativas. Cuando hablamos de pruebas cualitativas, el que es positivo, negativo, presencia o ausencia de enfermedad, la sensibilidad es la capacidad de una prueba para dar un resultado positivo cuando realmente existe la enfermedad. Para no equivocarse, la capacidad de no equivocarse. Y esta sensibilidad por las pruebas cualitativas se mide en porcentaje. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo esta prueba tiene un 90% de sensibilidad? O este método tiene un 90% de sensibilidad. Quiere decir, si yo tuviese 100 pacientes que tienen una determinada enfermedad, vamos a ir más puntual, tienen VIH, ¿no? Y la sensibilidad del método rápido, de la prueba rápida, es 90%. Ya. Quiere decir que de 100 pacientes que tienen VIH, cuando yo les haga la prueba rápida, hay la probabilidad de que 90 me den positivo, pero que un 10%, 10 pacientes me den un resultado negativo, a pesar de que tienen la enfermedad. Pero me va a dar un falso negativo. Pero ¿qué pasa con el método de ELISA para VIH? Tienen el 99% de sensibilidad. Es decir, que de esos 100 pacientes que tienen VIH, yo les proceso ELISA para determinación de VIH y 99 van a salir positivos y tal vez uno salga negativo. Pero ellos no van a ser 10 que han salido negativos, sino van a ser 11. Un falso negativo, un resultado erróneo. Yo quiero siempre que mis resultados no sean erróneos, sino que sean los correctos. Para eso voy a buscar métodos que tengan el mayor porcentaje de sensibilidad. Mientras más cercanos al 100%, mejor hacemos. Mientras más cercana la sensibilidad al 100%, mucho mejor hacemos. Hay métodos que se acerquen al 100%. Y para terminar, la sensibilidad en las pruebas cualitativas, esa es la fórmula que utilizamos. A ver, dale un clic más, por favor, Lucía. Sensibilidad es igual a BP significa verdaderos positivos.
Son aquellos resultados que no han salido positivos que realmente el paciente tiene en la enfermedad. Sobre la cantidad o la sumatoria de verdaderos positivos más los falsos negativos, SNs falsos negativos. Aquellos resultados que no han dado negativos en personas que sí tienen enfermedad. Entonces, la sensibilidad siempre, como les decía, va a estar indicada en el inserto del vacío o en el inserto del vacío. Siempre. Entonces ustedes vayan a ver. ¿Y cómo se ha determinado? Porque han hecho estudios con grandes poblaciones de pacientes y han logrado determinar esa sensibilidad que se muestra en el inserto. Siguiente. Y el otro término es especificidad. Da igual, todo vertido, todo escrito, todo método tiene una determinada especificidad. Y también aquí vamos a dividir a las pruebas como cualitativas y cuantitativas. Cuando son pruebas cuantitativas, la especificidad es la capacidad de un vertido o de un método de determinar solamente al analito que se está buscando, para determinar la concentración del analito buscado, y que no esté determinando a otros analitos. Que no haya interferencias. Después, en el siguiente cuando se determina creatinina, el método que se usa se llama método de Jaffe. ¿Qué tiene el reactivo? Es ácido cítrico solamente. Y el ácido cítrico reacciona con la creatinina de la muestra y forma un citrato de creatinina. Es un compuesto amarillento naranja. ¿Sí? Pero el problema es que el ácido cítrico no es altamente específico para la creatinina. Eso quiere decir que puede reaccionar con otros componentes de la muestra. Porque la muestra de suero que yo pongo para hacer el análisis, pues no solo tiene creatinina, tiene proteínas, tiene glucosa, tiene proteocetónicos. Y con todo esto va a reaccionar el ácido cítrico del reactivo y va a formar picratos de todas estas sustancias, que también tienen un color amarillo naranja que se va a confundir con el picrato de creatinina. Cuando yo lea la absorbancia en ese tubo, no solamente me va a estar leyendo la absorbancia del picrato de creatinina, sino también de los otros pitratos que están formados con las proteínas, con la glucosa, con los proteocetónicos. Está viendo esas interferencias y seguro voy a tener resultados más altos. Entonces, ese método tiene baja especificidad, no tiene ninguna especificidad. Claro que a lo largo del tiempo ya se han desarrollado métodos que han modificado el método clásico para aumentar la especificidad para la determinación de creatinina. Bueno, eso en cuanto a las pruebas cuantitativas. Cuando tenemos pruebas cualitativas, la especificidad es la capacidad de esa prueba o de ese método para dar resultados negativos en pacientes que no presentan la enfermedad. Para dar verdaderos negativos en pacientes que no tienen la enfermedad. Si la sensibilidad, si la especificidad de una prueba se acerca al 90, al 100%, quiere decir que casi todas las pruebas van a salir bien, todos aquellos que no tengan la enfermedad van a dar un negativo. Pero si tenemos ahí por ahí un 60% de especificidad, ¿qué quiere decir esto? Que 60 de 100 pacientes sanos que no tienen enfermedad, 60 me van a dar negativo. Pero 40% me van a dar positivo, un falso positivo. Y a pesar de no tener la enfermedad de estos pacientes, la prueba me está diciendo sí tiene. Porque seguro había una interferencia con algunos reacciones cruzadas. Y para determinar este porcentaje de especificidad, vamos a medir la cantidad de verdaderos negativos sobre la sumatoria de verdaderos negativos más falsos positivos por 100.
Igual, elijan un método que tenga una especificidad lo más cercano al 100%. Y este dato está en los busquen siempre antes de comprar cualquier residuo, verifiquen cuál es su sensibilidad, cuál es su reactivo o de su también si tienen datos de sensibilidad. Siguiente, por favor. El límite de detección. El límite de detección a veces lo confunden con sensibilidad. No solamente se aplica a pruebas cuantitativas el límite de detección, es la menor cantidad de analito que se puede discriminar del blanco, diferenciar del blanco. Cuando digo blanco, ¿a qué me refiero? O es solamente reactivo, tal vez solamente agua, ese es un blanco. En el método espectrofotométrico, un blanco por lo general tiene una observancia de 0, ¿verdad? Entonces, límite de detección es la mínima concentración de analito que hay en una muestra en la que la absorbancia, cuando yo pongo esa muestra en el reactivo, ya no va a ser 0, ya va a tener otro valor. Por más bajo que sea 0, eso va a ser diferente a la. Y no siempre coincide con la sensibilidad. La sensibilidad, decimos, es la mínima concentración de analito que se puede medir. En cambio, el límite de detección es la mínima cantidad que se puede diferenciar de blanco, pero tal vez no se puede medir aún. Volvamos el ejemplo de la glucosa, el reactivo para glucosa. Dice el reactivo para glucosa, sensibilidad 1 miligramo sobre 1. Se puede medir glucosa en muestras que tengan a partir de 1 miligramo sobre 1. Pero su límite de detección es 0,3 miligramos sobre 1. ¿Qué quiere decir eso? Que muestras que están por debajo de 0,3, cuando yo les ponga el perfil, va a seguir saliendo la observancia 0,00, la concentración 0,00. Pero aquellas muestras que ya tengan 0,3 o más de 0,3, aunque no tengan todavía 1, ya van a tener una observancia diferente a la de blanco. Va a ser ya diferente. Pero todavía no puedo confiar en ese resultado porque está por debajo de la sensibilidad. Pero sí ya se ha diferenciado del blanco. Pero para medir, para dar un resultado, tengo que tener la sensibilidad. La sensibilidad es la que marca a partir de dónde se puede medir. Por debajo de eso, por más de que ya se diferencie del blanco, todavía no es un resultado que sea fiable. Sigue. Y la linealidad del otro extremo es la máxima concentración de un analito que se puede medir por el método espectrofotométrico. Lo máximo que se puede medir con fiabilidad. En el caso de la glucosa, la mayoría de los reactivos tienen una linealidad de 500 miligramos sobre el decilitro. Quiere decir que cualquier muestra que tenga una concentración hasta 500 miligramos sobre el decilitro la puedo medir con este reactivo. Pero si ya tiene una concentración por encima de 500, no puedo estar seguro que el resultado que me haya dado, ya sea 600, 700, 1000, no sé, sea el correcto. No puedo estar seguro, porque ya ha vencido la linealidad. Y de hecho, los mismos equipos realizan aquello, porque cuando tú programas una prueba, te preguntan linealidad. Y tú tienes que buscar en el inserto de tu reactivo que sea la linealidad, se programa sin el. Entonces, el equipo, cuando te sales de la linealidad, te avisa, te da una alarma. ¿Qué se hace? Hay que hacer divisiones a la muestra. Se diluye con agua destilada o con solución fisiológica, dependiendo de qué analito es. Y volvemos a procesar y ya tendría que entrar dentro del rango de linealidad.
Entonces, dependiendo de cuánto se salido, puedo hacer diluciones grandes o hacer diluciones pequeñas. Y al final, no se olvide, siempre que hagan diluciones a la muestra, al final tienen que multiplicar el resultado por un factor de dilución. Porque han hecho una dilución 1 en 10, al final el resultado que obtengan tienen que multiplicarlo por 10. No pongan el resultado de la dilución. Entonces, digamos, un paciente han hecho una dilución 1 en 100 de un paciente de glucosa, ¿no? Y le sale, al determinar, le sale 1 en 10 han hecho la dilución y le sale el resultado 100 miligramos sobre el estudio. No ese es el resultado final, sino que esos 100 deben multiplicar por 10. El resultado va a ser 1000 miligramos sobre el estudio. Claro, ya está fuera de la linealidad, el resultado está fuera de la linealidad, pero yo he diluido la muestra, entonces cuando ha salido los 100 miligramos sobre decilitro, ha entrado a la tabla. Es la forma de solucionar cuando las muestras se nos salen de linealidad. Siguiente. Ahora, nos decía también, elegir personal capacitado es otro punto crítico, ¿no? Generalmente del personal depende la exactitud y la precisión del trabajo que realizamos. El personal es el que primero va a ver, se va a fijar si el tubo tiene rayones, se va a fijar si las puntas, los tipos, las puntas de las micropipetas están en óptimas condiciones, si vale el BOE. Entonces, muchas veces el resultado es producto de la persona que la ve. ¿Ha salido bien por esa persona o ha salido mal por esa persona? Entonces, del personal depende el grado de exactitud y de precisión que puede tener un resultado. Y vamos a diferenciar esos dos términos que yo he escuchado muchas veces, pero que no me entender como sinónimos y son diferentes. A ver, exactitud. Siguiente, por favor. Entonces, la exactitud, muchachos, es el grado de concordancia, de parecido, quiero decir eso, que tiene un resultado que yo determino con el resultado real. ¿Cuántos se parecen? A mayor similitud, mayor grado de exactitud. ¿Y cómo puedo saber qué exactitud tengo? O si tengo buena exactitud o mala exactitud, si mis resultados son exactos o no son exactos. Solamente se puede saber usando muestras de control. Porque de las muestras de los pacientes, ya les he mencionado, yo no sé nada de la muestra de los pacientes. Puede tener cualquier valor la muestra del paciente, pero yo no sé, es una muestra desconocida. Entonces, ¿qué voy a comparar ahí? Estoy determinando recién lo del paciente, ¿con qué voy a comparar? Pero si tengo una muestra de control, cuya característica es que yo sé los resultados, porque el fabricante de esa muestra de control me ha hecho saber los resultados, entonces yo comparo mis resultados, el resultado que he determinado en mi laboratorio, lo voy a comparar con ese resultado que me dice el fabricante. Si se parecen, digo, he trabajado con exacto. Mi resultado es exacto al valor de. Ese es el grado de exactitud. Siguiente, por favor. Vemos la gráfica. Esta es una diana, que lanzan los dardos. Y el punto medio es el resultado real, el resultado verdadero. Entonces, cuando yo tiro los dardos, miren, se acomodan ahí, en el punto verdadero. Eso quiere decir que hay buena exactitud. Siguiente. Bueno, que les decía que hay que estar haciendo una muestra de concentraciones conocidas para hallar el grado de exactitud. No puedo utilizar una muestra desconocida, porque tengo que tener un dato para comparar.
Esas muestras pueden ser lo ideal es que sean los suelos controles o las muestras control. Y en algunos casos, pero tampoco es lo aconsejable, están los patrones o estándares que vienen con cada vez. Siguiente. ¿Cuándo perdemos exactitud en el laboratorio? Cuando a veces se nos va la exactitud, cuando empiezan a aparecer los errores sistemáticos. Un error sistemático es aquel que siempre se va a repetir de la misma forma y en la misma magnitud. Van a hacer que las muestras, que los resultados que yo obtenga se alejen del resultado verdadero. Entonces, la inexactitud, en este caso vamos a hablar de la inexactitud, generalmente se debe a errores sistemáticos. Siguiente. Y el otro término, la precisión. La precisión igual es un grado de concordancia entre varios resultados que se determinan del mismo analito en la misma muestra, usando mismos equipos, mismos instrumentos, el mismo método, en el mismo día, si es posible. O sea, que los factores sean similares. ¿Cuánto se parece un resultado al otro? Eso es precisión. Entonces, un día yo determino, les voy a poner ejemplos al azar, determino 5, otro día determino 5.5, 5.2, 5.8. Hay un cierto grado de precisión, ¿verdad? Pero si yo determino los resultados un día 5, otro día 10, otro día 15, otro día 0, otro día 1, no hay precisión. Están por aquí, por allá los resultados. Entonces, la precisión es el grado de concordancia entre una serie de descriptores. Siguiente, por favor. Cuando no hay precisión, lo que hay más bien es dispersión. Y también gráficamente, ¿cómo se lo observa? Miren, ahí hemos lanzado los dardos y han salido fuera del círculo. Para empezar, hay inexactitud y si están juntos, como ven ahí hay precisión. Están inexactos porque se han ido fuera del punto medio, pero sí están precisos, todos se parecen entre sí, han caído juntos. Entonces, ese es un buen grado de precisión. Siguiente. Y la imprecisión, o sea, la falta de precisión, va a aparecer cuando ocurren errores aleatorios, sobre todo. Un error aleatorio es un error al azar, algo accidental, que puede ocurrir solo una vez y nunca más repetirse tal vez. Me hace variar el resultado, me lo dispersa. Siguiente. Siguiente. Las gráficas que vemos. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que puede ocurrir, algunos errores que pueden ocurrir que van a afectar la precisión del producto. Puede ser resultado o puede ser factores intraensayos, se refiere en el momento de hacer una determinada prueba algunos errores. Ejemplo, mala lectura espectrofotométrica, o sea que haya elegido tal vez mal el filtro, la longitud de onda, que ha variado la temperatura del baño María del espectrofotómetro, algo que sucede en el momento del ensayo. Pero también pueden haber errores entre ensayos, en el mismo día, pero en momentos diferentes que se realiza la misma prueba. Puede ser algo de la calibración de los equipos,
puede ser que el personal ya está muy cansado. En un mismo día, en la mañana obviamente el personal llega descansado, está totalmente consciente de lo que hace, con sus cinco sentidos puestos en lo que está haciendo, pero ya en la tarde pues estaría cansado. Y eso va a ser posiblemente la causa del error para que haya un error aleatorio y que afecte a la precisión. Y también puede haber factores interdía, algo que está variando entre un día y otro, que va a afectar la precisión de los resultados que yo tenga entre días, ¿sí? Que se van deteriorando o contaminando los reactivos, se están venciendo tal vez en todos los días, ya ha pasado su fecha de vencimiento, cambio de lote. ¿Con qué evalúo mi precisión? También tengo que utilizar muestras control, muestras de concentración conocida. Porque voy a procesar estas muestras control todos los días. En el control de calidad interno se hace, procesa todos los días las muestras control junto a las muestras de los pacientes. Entonces, ¿qué voy a tener? Una serie de resultados del mismo analito, en la misma muestra, son los mismos métodos. Eso me va a permitir comparar mi precisión. No puedo comparar o evaluar mi precisión solamente con las muestras del paciente. Yo, sí se puede hacer una medición, y es lo que se recomiendan, hacer siempre mediciones por duplicado de los pacientes. Pero hasta ahí no es ni siquiera triplicado, es duplicado. O sea, procesas el mismo analito de la muestra del paciente dos veces. Ahí puedes un poquito evaluar la precisión, pero casi nada. Pues son solamente dos datos. Pero cuando ya tienes una serie de, porque vas a ir procesando la muestra control todos los días hasta que se acabe, entonces sí se puede determinar con qué grado de precisión estás trabajando. Siguiente. Y estos son los tres escenarios que se pueden tener en laboratorio, en trabajo laboratorio. El primero, se puede trabajar con una exactitud baja y una precisión alta. Como ven ahí, todos los resultados están cerca entre sí en la gráfica de la izquierda, todos están cerca entre sí, pero están lejos del punto verdadero, del resultado verdadero. Yo no puedo trabajar solamente con precisión alta y exactitud baja. No puedo, porque mis resultados van a ser malos. Segunda, la del medio. Tiene exactitud alta, pero precisión baja. Han hecho una serie de determinaciones, en este caso 5 determinaciones, como ven ahí los 5 puntitos. Todos ellos no están exactamente en el punto medio, están más bien dispersos de un lado a otro. Pero si yo le saco una media a estos puntos, seguro me va a salir la media como el valor verdadero, cerca del valor verdadero. Al sacar la media podría parecer que la exactitud es alta, ¿sí? Pero la precisión es baja. O sea, cuando yo tenga que informar el resultado, ¿qué voy a poner? Tanto de mi control como de los pacientes, ¿qué voy a poner? Voy a poner la media, voy a poner el primer resultado, el segundo, el tercero, ¿cuál le voy a saltar? Si están tan dispersos. Entonces tampoco es lo conveniente es que la exactitud sea alta y la precisión baja. Lo que sí es el escenario ideal, alta exactitud y alta precisión. Como ven ahí, todos los resultados caen en el resultado verdadero del medio y todos están ahí juntitos. Todos se parecen entre sí. Ahí he tenido buena exactitud, buena precisión. Eso es lo que quiero lograr en laboratorio. Todo lo que haga para controlar la calidad en laboratorio está destinado a eso. Alta exactitud, alta precisión. Siguiente, por favor. Ahí vamos a definir otros términos eh, que a veces los manejan como sinónimos, las de productividad y las de flexibilidad. Son muy parecidas, las definiciones son muy parecidas a lo que es precisión, ¿no? Repetibilidad es la capacidad
de obtener valores similares cuando se procesa el mismo analito en la misma muestra, usando el mismo método, el mismo operador, la misma micropipeta, usando el mismo baño María, usando el mismo método en el mismo día. No cambia ningún factor. Eso es repetibilidad. O sea, debería haber repetibilidad en nuestros resultados. No si una sola persona empieza a hacer varias mediciones del mismo analito en el mismo día, está usando todo lo mismo, tiene que sacar resultados similares, tiene que haber repetibilidad. Y la productibilidad siguiente es la capacidad de obtener resultados similares, pero manteniendo solamente la muestra, la misma muestra y el mismo método. El operador puede ser distinto, puede ser diferentes laboratorios, puede ser de diferentes vías, usando equipos diferentes, pero también se debería tener resultados similares. La muestra es la misma. Y si estoy utilizando el mismo método, ¿por qué tendría que cambiar los resultados? Si se hace varias veces. Y esto ya entra en la reproducibilidad cuando hablamos, por ejemplo, comparamos resultados entre los laboratorios. Un paciente X va a un laboratorio 1 y ahí le sacan un valor. Y luego va al laboratorio 2 y le sacan otro valor. No ha habido reproductibilidad. En este caso, pues decimos no hay reproductibilidad. Pero si en el laboratorio 1 y en el laboratorio 2 los resultados son similares, entonces sí ha habido reproductibilidad, porque se ha usado el mismo método y se ha usado la misma muestra. Se ha podido hacer días diferentes, la persona que trabaja en cada laboratorio es distinta, pero los resultados se parecen. Ahí hay reproductibilidad. Y tendría que haber también eso entre laboratorios. Mucho sucede, la verdad, que un laboratorio te informa una cosa, otro te informa otra completamente diferente. No se parecen para nada. O en las pruebas cualitativas uno te dice positivo y otro te dice negativo. Sí, y por otro está el laboratorio para desempate. Y eso es conveniente, no todos los pacientes 3 pinchazos a las que deberían ir gastados. Entonces, si trabajamos bien, va a haber repetibilidad y va a haber también calidad. Este término se llama confiabilidad. Siempre puedes poner una repetición. No me aparezca ahí. Fiabilidad, el término viene de confianza, de confianza. La fiabilidad es el grado de confianza que yo tengo en un determinado método, porque me da resultados exactos, me da resultados que les dan buenos resultados, ustedes van a decir, este método, a eso se refiere la fiabilidad. Y esa confianza debería no perderse en el tiempo. Alejandra, ¿alguna consulta? Doctora, ¿puede repetir reproductibilidad, por favor? Es que se está entrecortando mucho y no se le escucha bien. Por favor. Ya, reproductibilidad me dices. Sí, doctora, La por favor. reproductibilidad es la capacidad de obtener resultados similares cuando se procesa la misma muestra, se busca el mismo analito, pero los demás factores cambian. Cambia el profesional que realiza la prueba, cambia el laboratorio, cambia el equipo, cambia los instrumentos. Incluso los reactivos pueden cambiar, pero se mantiene el método.
la capacidad de que el resultado de un laboratorio a otro laboratorio salga similar. Eso es de productividad. Y eso debe ocurrir cuando, ponía el ejemplo, si un paciente va a un laboratorio 1, va al laboratorio 2 y se hace la determinación de un X analito, tiene que salir lo mismo en ambos laboratorios. No es posible que en un laboratorio salga un valor y en otro laboratorio salga otro valor completamente distinto. Tienen que ser resultados similares, no idénticos, jamás van a ser idénticos, pero sí tienen que ser similares. No puede ser que uno le diga usted tiene una enfermedad y el otro le diga no, usted está sano. Porque ahí no hay reproductibilidad. Lo que tratamos nosotros de buscar es que haya repetibilidad y reproductibilidad. Siguiente, la fiabilidad. Lo que les decía es el grado de confianza que podemos tener en un método, porque ese método nos da resultados exactos y precisos. Y además esa exactitud y esa precisión se mantiene con el tiempo, no cambia. Siempre en cualquier laboratorio tienen sus métodos fiables. Cada laboratorio conoce su método fiable y que no va a cambiar por nada, o sus reactivos fiables. Que por más de que venga otra industria y le diga, le voy a dar 3 por 1, compren estos reactivos, o le voy a regalar tantas cosas por eso, no sé. No. Cuando un laboratorio ya tiene un método completo, va a obtener resultados exactos y precisos. Siguiente. Los errores. Ahora vamos a comenzar a hablar de los errores en el laboratorio. A ver, un error es un acto, como decía, de fallo. Algo que puede fallar, ya sea durante el procesamiento de la muestra, en un mismo momento del análisis, o puede fallar antes o puede fallar también. Y hace que el resultado ya no sea el correcto. No estamos libres de eso. Sobre todo los errores aleatorios pueden ocurrir cuando se les dé la gana. Por más de que ustedes son totalmente cuidadosos, de que tengan el mejor reactivo, el mejor equipo, igual en algún momento va a haber. Ahora, ¿qué se debe hacer? Debemos saber que hay un error. No podemos estar trabajando con errores sin darnos cuenta. Eso es lo que hay pecado, porque hay un error. Van a haber errores. El pecado, podríamos hacer, es trabajar sin darnos cuenta de que hay errores. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay errores? Usando muestras de control de calidad. No nos importa. Porque estas muestras de control de calidad tienen un resultado conocido. Se sabe su resultado. Entonces yo puedo comparar el resultado que yo obtengo con el resultado de la muestra control. Si son similares, ha habido un buen trabajo. Probablemente no haya habido un error. Y puedo decir que eso mismo, el mismo trabajo bien hecho, sin errores, se ha repetido en las muestras de los pacientes. Y por lo tanto, los resultados de los pacientes están. Pero si el resultado que yo obtengo de la muestra control no se parece para nada al resultado esperado de esa muestra control, ¿qué ha pasado? Seguramente ha habido un error. ¿Qué debería ser? Buscar ese error, si es posible encontrarlo, y corregirlo
y recién volver a procesar todas las muestras y otra vez el control, hasta que no vea que haya errores. Porque ese mismo error que ha ocurrido en la muestra puede haberse repetido en las muestras de los pacientes. Lo mismo que ha pasado en control, en la muestra control, probablemente ha pasado con las muestras pacientes. Entonces el resultado de los pacientes no está bien. Por eso trato de corregir el error si es posible. No siempre es posible corregir los errores. Pero si es posible, lo corrijo, vuelvo a procesar todo y me tiene que entrar dentro de lo correcto, dentro de lo externo. Siguiente. Los errores, les decía, pueden hacer antes, durante o después de la misma prueba. Pueden ser administrativos, la mala toma de datos, error en la solicitud de análisis. Puede ser al momento del ensayo una mala pipeteada, no sé, el equipo que esté mal calibrado, o puede ser después, puede ser al momento de transcribir o registrar o calcular los resultados, algo fallado. Entonces son diversos errores que puede haber en el laboratorio, ¿no? De los administrativos, de los errores por la toma de muestras, de los post-analíticos que son el momento del informe o calcular los resultados, es otra forma en la que nos damos cuenta de esos resultados. Pero del error que ocurre en la etapa analítica como tal, la única forma de darnos cuenta es usando muchas cosas. No hay más. Si solamente proceso muestras de pacientes y hay un error, yo no me voy a dar cuenta. Y le estoy liberando a los pacientes resultados tal vez equivocados. Que son resultados que no le van a servir, que están mal. Siguiente. Lucía, un momento, por favor. Los dos tipos de errores que hay son el aleatorio y el sistemático. El error aleatorio, también llamado al azar, es un error accidental, difícil de controlar, difícil de ubicar y difícil de corregir. Puede ser en un momento que el error aleatorio suceda una sola vez en la vida y no ocurre más. Y el error aleatorio afecta a los resultados, puede afectar en ambos sentidos. Es decir, puede hacer que los resultados sean más altos de lo que realmente son, o puede hacer un error aleatorio que los resultados sean más bajos de lo que realmente son. Entonces no sabemos cuando aparece el error aleatorio cómo va a afectar a los resultados, o arriba o hacia abajo. Siguiente, por favor. Quiero unos ejemplos de error aleatorio. Por ejemplo, cansancio del analista, de la persona que está ejecutando el análisis. No puede ser normal que el analista todo el tiempo esté cansado. Yo creo que es porque se ha trasnochado, no ha dormido bien, o porque ya es tarde, después de un día largo de trabajo. Ahí está cansado y puede ser que eso afecte en su ejecución. Pero es algo que va a suceder esa vez, tal vez nunca más. O va a suceder una vez al mes, no sé. Pero no creo que sea normal que todos los días esté cansado. No, una vez y ya. Luego, una mala reconstitución de los controles, de las muestras control. Las muestras control se guardan en alícuotas. Tal vez la que hemos sacado y descongelado para usar ese día, no se ha logrado descongelar completamente, está heterogénea,
yo estoy trabajando con eso y voy a tener resultados malos de la muestra control. Entonces, estadísticamente yo no puedo confiar en esos resultados, ¿no? No puedo liberar tampoco los resultados de los pacientes. Algo que sucede mucho con el espectrofotómetro, que tenga bajas de tensión eléctrica. Justo al momento de leer el tubo, donde la luz de la lámpara del espectrofotómetro tendría que atravesar el tubo, hay una baja de electricidad. Eso va a hacer que la intensidad de la luz sea menor, que su energía sea menor. Va a llegar al detector del espectrofotómetro una menor cantidad de energía también. Ya voy a tener resultados más bajos. Pero es un momentito que ha pasado esa baja de energía, como sucede siempre. Ustedes han debido notar en sus casas, los focos están parpadeando de un rato en rato. Eso es porque hay baja de la tensión eléctrica. Y lo mismo puede suceder con los equipos. Y eso afecta los resultados. Difícil de controlar porque es algo normal que todo el tiempo va a haber. Por más de que tengas una buena conexión eléctrica, siempre hay estas bajas de energía. ¿Y cómo lo corriges? Eso ya viene desde la empresa que nos otorga luz, ¿no? Energía eléctrica, ¿cómo corregir? Entonces, se sale de nuestras manos. Y tal vez no va a ocurrir siempre, se va a ocurrir muy puntualmente, justo en el momento en que estoy haciendo la lectura. Justo en ese segundo donde he puesto el tubo al espectrofotómetro para que lea, hay una baja. No siempre va a ocurrir así. Es mucha casualidad. Por eso son errores aleatorios. Siguiente. Los otros serían los errores sistemáticos, muchachos. Un error sistemático es aquel que siempre se produce de manera similar, siempre que aparece es de manera similar. Generalmente en la misma magnitud para afectar a los resultados y siempre en un mismo sentido. O sea, cuando empieza a haber un error sistemático que se repite día tras día o medición tras medición, el resultado o siempre va a ser más alto o siempre va a ser más bajo. Por ejemplo, una pipeta mal calibrada, que no la he calibrado nunca, ya tiene más de 2 años de uso, una micropipeta, que era de 100 microlitros, pero empezaba a cargar 90 microlitros. Ya no carga 100. Entonces, todo el tiempo que yo utilice esa micropipeta, estoy cometiendo el mismo error. Estoy cargando 10 microlitros menos. Puede ser de muestra, 10 microlitros menos de muestra. Obviamente los resultados que yo tenga siempre van a ser menos de lo verdadero. Siempre menos. Nunca más, porque en ningún momento esa micropipeta va a cargar más. Está mal calibrada hacia abajo, ¿verdad? Ese es un ejemplo de error sistemático. O en el baño María. Sabiendo el baño María, que debería estar a 37 grados y ahora estaba a 30 grados. Todos los tubos que yo voy a incubar en ese baño María van a tener una reacción más lenta porque están a 37 grados, o perdón, están a 30, ya no están a 37. Y eso va a afectar a los resultados, siempre de la misma manera. Siguiente, por favor. Bueno, yo no veo las diapositivas, no sé si ustedes ven. Pues soy yo muy... En la siguiente diapositiva habían ejemplos de errores sistemáticos, la mala calibración, como les decía, de los equipos, del espectrofotómetro, del baño María, el deterioro del reactivo. O sea, si yo no cuido el almacenamiento de mi reactivo, ese reactivo va a obtener impurezas. Todo el tiempo que yo use ese reactivo voy a tener el mismo error. Estoy poniendo, aparte de poner reactivo, estoy poniendo impurezas al tubito de prueba. Siempre es el mismo tipo de error. Siempre va a afectar de la misma manera. Siguiente, por favor. Nuestro gráfico indica, ¿no?, cómo afectan los errores aleatorios y sistemáticos a los resultados del aleatorio en ambos sentidos.
Las líneas punteadas del color verde son el valor verdadero de un determinado analítico. Cuando ocurre un error aleatorio, el resultado que yo obtenga puede estar por encima del valor verdadero o por debajo del valor verdadero. Cuando ocurre un error sistemático, siempre va a estar a un lado de ese valor verdadero. Puede ser más bajo que el valor verdadero, puede ser siempre más alto que el valor verdadero. Pues solamente se ubican los resultados erróneos a un lado. Siguiente, por favor. Y aquí algunos ejemplos más de los errores aleatorios y de los sistemáticos. Algo de los aleatorios. Presencia de burbujas. Muy común cuando hacemos el método espectrofotométrico y agitamos en vórtex el tubo, se forman burbujas. Las burbujas son espacios vacíos de aire. Entonces, cuando la luz atraviese por ese espacio vacío de aire que es la burbuja, no va a haber ningún tipo de absorbancia. Y voy a obtener una absorbancia equivocada, que está mal, por lo tanto una concentración mala también. Presencia de coágulos, el pipeteo impreciso por pipetas, o por los tips, que a veces algún tip está sucio, o está tapado, o está tal vez ya alclizado y por lo tanto se está entrando aire en vez de líquido. Y los errores sistemáticos tienen que ver más con la calibración de los equipos, el estado, el vencimiento, el lote de los reactivos. Siguiente. Pero si hoy no estoy viendo las diapositivas. No sé qué fue. Sí, se ve, Doc. Oye, yo no veo. Ya, debe ser mi señal. Bueno, pero igual ahí en los errores es donde íbamos a quedar. A ver, como resumen de esto de los errores, hay dos tipos de errores: aleatorio y sistemático. Aleatorio es difícil de controlar, ocurre una sola vez posiblemente, no se vuelve a repetir, es accidental, y el sistemático más fácil de controlar y siempre se repite de la misma manera, ¿no? Siempre va a afectar de la misma manera los resultados. ¿Cómo me doy cuenta de que hay un error? Tengo que usar muestras de control. Tengo que participar de programas de control de calidad, usando muestras de control de calidad. Y en la siguiente clase vamos a ver los programas de control de calidad, que son el interno o intralaboratorial y el externo o interlaboratorial. Son donde yo debo participar de forma estricta si es que quiero habilitar mi laboratorio para su funcionamiento. Y en estos dos programas lo que se utilizan son muestras control. No hay otra forma de controlar la calidad, solamente con muestras control. Hoy vamos a quedar en una consulta. Eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. No sé, creo que estaban diciendo que va a haber tolerancia, algo así con hay cursos a los que van a poder asistir en la siguiente semana. Vamos a ver, vamos a estar comunicándonos, ojalá nos afecte nuestros horarios de clase para poder seguir avanzando antes del primer parcial, que también ya van a empezar, ¿no? Porque, pues les aviso, ¿sí, muchachos? Eso es todo, chicos. Hasta luego.